Bienvenidos, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo se encuentra mi gran público, mi gran audiencia? Sean ustedes bienvenidos a este podcast. Me merecen todo mi respeto, pero también se merecen un gran aplauso por tener la disposición en tomarse el tiempo de poder escucharme. ¡Qué gran público, en verdad! Les envío un caluroso y un fuerte abrazo. Y bueno, comencemos. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando llega el momento de que tenemos que tomar decisiones con el propósito de llegar a lograr o cumplir ciertos objetivos o metas en la vida, pudiéramos llegar a sentirnos que no avanzamos, que no logramos nada, o que quizás que por más dedicación que le entreguemos a aquello que deseamos, pareciera insuficiente nuestro esfuerzo de cada día. El poder ayudar a cambiar la situación en la que nos encontramos económicamente, ayudar a un familiar a mejorar su situación en la que vive, ayudar a tu pareja, a tus hijos, en alcanzar aquellos propósitos que nos fijamos y que no logramos. En pocas palabras, tenemos la idea equivocada de que se cree que no hay avance en nuestras vidas, pero eso no significa que no estés progresando. Señalaba la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. ¿Pero qué creen? El mar sería menos si le faltara una gota. Sentirse estancado y no saber qué hacer en la vida es el aviso de que lo que somos ya no basta y es hora de crecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de establecer objetivos suficientemente ambiciosos, tanto en el aspecto personal como profesional. Quizás te podrás preguntar si estamos tomando buenas decisiones en la vida. Pues deben tener presente que la forma de tomar mejores decisiones consiste en tomar más decisiones. El primer problema para todos nosotros, tanto mujeres como para hombres, no es aprender, sino desaprender de lo ya aprendido. Y es ahí cuando tenemos todas las posibilidades a nuestro favor, porque una vez que podemos cambiar nuestras creencias, las cosas se transforman para mejorar. Y tengan siempre presente que el pasado nunca equivaldrá al futuro. Bienvenidos, Iván Vázquez, conductor y director creativo de este podcast que lleva por nombre Una forma diferente de aprender. Comenzamos. Antes de iniciar este podcast, quiero aprovechar y mandar una gran felicitación, un gran abrazo a todos y a cada uno de mis alumnos del sexto semestre Grupo A y B, del Bachillerato Emiliano Zapata en Axicintla, Puebla. Están a unos días de graduarse de su educación media superior y quiero decirles que su esfuerzo valió, vale y valdrá la pena. Han conquistado una meta y esto es solo el inicio de muchas cosas más. Y ahora es momento de conquistar sus sueños, pero nunca paren de aprender, porque la vida nos ha enseñado que seremos estudiantes de por vida. La educación, escúchenlo, es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo, su mundo, y nunca lo olviden. Yo sé que alguna ocasión les comenté que en la escuela primero aprendes las lecciones y luego te ponen las pruebas. Y en la vida es todo lo contrario. La vida te pone las pruebas y luego aprendes la lección. Con independencia de que si las pruebas que se te presenten en tu vida sean difíciles o no, tengan siempre la necesidad o el hambre de ser mejores personas. Muchas felicidades, chicas y chicos, en su día. Felicidades graduados. Pásenla muy bien. Bueno, comencemos con nuestro podcast. Hoy abordaré un tema realmente atrayente, pero que lo tocaré de manera concreta. Un término que nosotros como seres humanos aplicamos a las diferentes esferas o cuadrantes de nuestra existencia y que trata sobre aquellas dificultades o aprietos que pudiéramos reflejar o representar en nuestras vidas. ¿Qué significado le podemos otorgar a las dificultades? ¿Qué significado tiene en la vida cada uno de nosotros el término crisis? ¿Qué importancia le otorgamos a todas esas complicaciones que se presentan en nuestras vidas y que las denominamos crisis? El diccionario de la Real Academia Española define el término crisis, que procede del latín crisis, que está compuesto por el verbo krinei, que significa separar, y el sufijo griego sis, que indica parálisis.
En forma concreta, debo decir que es un término polisémico que tiene obviamente múltiples significados y que el ser humano comúnmente identifica o lo representa como parte de nuestras vidas, como aquel cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o en una situación. Otra definición de crisis es como aquella situación mala o difícil, o que también definida como aquella adversidad, ruptura, problema o desorden. He hecho varias investigaciones sobre el término crisis en diversos idiomas y bueno, no tengo total certeza, pero la palabra crisis para los chinos al parecer le otorga un doble significado en dos caracteres: wei o wi, que significa peligro o riesgo, y yi, que significa oportunidad. Como se pueden dar cuenta, es un término muy amplio y que puede ser aplicado en diversos ámbitos como por ejemplo una crisis en el aspecto económico, político, una crisis en el ámbito médico, una crisis psicológica, una crisis existencial, ambiental. En fin, es un concepto sumamente vasto y que tiene un gran impacto independientemente del espacio en donde veamos que se refleja alguna adversidad en cada uno de nosotros. Hay un texto sumamente interesante de Albert Einstein sobre este concepto de crisis y que simplemente voy a parafrasear. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Que las crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas o países. Porque las crisis traen progreso, la creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en las crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera las crisis se supera a sí mismo. Yo sé que quizás lo que voy a comentar no va a ser del agrado de muchos, pero cuando estemos frente a un problema o adversidad en nuestras vidas, siempre las vemos con terror, con amenaza y nos hacemos pequeños ante esas adversidades. Considero yo que cualquier problema o situación de crisis a la que nos enfrentemos jamás deberá ser mayor a nuestra persona. Me explico. Cuando tengamos alguna problemática o dificultad, o crisis personales, familiares, económicas, existenciales, no sé de qué tipo de dificultades o crisis se presenten en nuestras vidas, no debemos de permitirles a esas desgracias o infortunios que se vuelvan más grandes que nosotros. Es decir, el secreto es crecer uno, de tal forma que seas más grande que cualquier problema. No permitas nunca que el tamaño del problema o de tu crisis te supere. Lo que importa es tu propio tamaño. Se los dije en un podcast anterior, o estás quejándote del problema, o estás trabajando en la solución. Y debes de decirte, yo soy más grande que cualquier problema o crisis que pueda tener. Puedo manejar cualquier problema. Ya se los he dicho en repetidas ocasiones, debemos ver con otros ojos las circunstancias que atravesamos. Es decir, ver o buscar oportunidades en las crisis. Yo sé que es difícil, pero debemos de saber identificar las oportunidades. La vida nos ha enseñado que las crisis son necesarias para que la humanidad avance, porque solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. ¿Qué significa esto? Que a veces estamos acostumbrados que le atribuimos a las crisis nuestros fracasos, nuestras miserias, restándole valor a nuestras habilidades, cualidades o a nuestros talentos. Fíjense nada más, respetamos más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Tenemos múltiples formas en que se manifiestan las crisis y el inconveniente es la pereza de las personas y los países para encontrar la salida y soluciones a esas adversidades. Sin crisis no hay desafíos y sin desafíos para la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en las crisis en donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Yo sé que hablar de crisis es promoverla. Pensarán que no es bueno, pero callar en las crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Y en la vida eres maestro y aprendiz. Una vez te toca enseñar y todos los días te tocará aprender con esas crisis que te enfrentes. Y quizás a veces te puedas sentir atrapado y en la oscuridad por las problemáticas que atraviesas. Pero debes agradecer por estar en esa oscuridad, porque eso te obligará a encender tu propia luz. Las crisis por sí mismas no son necesariamente negativas. Estas simplemente indican que el presente estado de las cosas han llegado a su límite y que es tiempo de movernos hacia la siguiente fase.
Es por eso que los riesgos hacen parte del proceso. No hay otra manera de mejorar y llegar a donde deseamos. Las oportunidades se multiplican a medida que decidas tomarlas. Y recuerden cuáles son los 4 nunca de su vida. Nunca digas que no puedes, nunca agaches la cabeza, nunca te limites y nunca dejes de creer en ti. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Y no sé en qué tipo de crisis de sus vidas se encuentran en este momento, amorosas, económicas, médicas, de salud, psicológicas, existenciales, no lo sé. Pero quiero decirles que por más difícil que esté su situación, deben mantener su sonrisa, que es un acto revolucionario contra las crisis. Porque toda crisis tiene 3 cosas: una solución, una fecha de caducidad, una enseñanza para la vida. Y lo único que les puedo recomendar es que si estás pasando por una crisis, sean fuertes, no importa por lo que estén pasando, ninguna pena es para siempre y su situación mejorará. Y lloren si tienen que llorar, pero después tengan el valor de levantarse, sequen las lágrimas y sigan adelante, pero nunca se detengan. La vida es un asunto serio, por eso necesitamos sonreír más, preocuparnos menos y lograr que cada día sea un avance en lo que queremos. Y finalmente, si te encuentras en una crisis, debes bendecir por lo que fue aquella crisis que te hizo crecer, aquella que te hizo mirar al cielo y aquella crisis que te hizo buscar más a Dios. Lo que debemos aprender de las crisis es que debemos buscar la oportunidad que nos dan esas adversidades. Porque recuerden que algunos, en tiempos de crisis, unos lloran mientras que otros venden pañuelos. A eso me refiero, busca las oportunidades. Oportunidades en momentos de crisis. Porque la vida te seguirá dando situaciones duras hasta que aprendas la lección. Solo presta atención a lo que te trata de enseñar la vida. Y cuando no puedas controlar lo que está sucediendo, intenta controlar la forma en que respondes a lo que está sucediendo. Y ahí es donde está tu poder. Se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Nunca lo olviden. Sé más fuerte que tus excusas para superar las crisis en las que te encuentres. Sé el tipo de persona que digas que a pesar de las crisis, ves muchas oportunidades. Muchísimas gracias. He llegado a la parte final de este podcast. Una forma diferente de aprender. Iván Vázquez, conductor y director creativo de este podcast. Recuerden, si luchas en esas crisis, puedes perderlo, pero si no luchas, estás perdido. Cuídense mucho. Fue un verdadero placer dirigirme a ustedes. Por favor, si creen que pueda servir este podcast a alguna persona o a alguien más, compártanlo, por favor. Les dejo los enlaces. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Bye.